Wow, qué padre. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios por lo que se está haciendo en la iglesia? Me encanta que ya tenemos fecha, septiembre 2021. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios ha sido bueno en una temporada que tal vez a lo mejor para muchos no ha sido la mejor temporada, incluso mundialmente no hemos estado viviendo una mejor temporada, pero Dios ha sido fiel incluso en lo más difícil, y la iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que continuar, tenemos que seguir llegando a la vida de la gente, ¿no? Que necesita escuchar un mensaje que ahorita más que nunca tenemos que estar trabajando. Así que estoy contenta por eso. No sé si ustedes se alegran conmigo también, pero bueno, el día de hoy me tocó compartir un mensaje. Vamos a iniciar una serie sobre la fe. Así que sí, en este tiempo a lo mejor hemos estado un poquito faltos de fe. Bueno, va a ser el momento para reafirmarnos, para poder recargarnos y ahora sí que confiar. Así que yo quiero que oremos. Vamos a poner este mensaje en las manos de Dios. Jesús, te damos tantas gracias por este tiempo. Yo te pido que tú nos hables el día de hoy, que tú, Señor, hables a nuestro corazón, abras nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, y podamos escuchar un mensaje fresco, lleno de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues el día de hoy, perdón, no sé si ya me presenté hace rato, mi nombre es Laura, y el día de hoy yo quiero traer un mensaje que nos va a animar muchísimo y lo titulé Revístete de fortaleza. Revístete de fortaleza. Ahora, si estás tomando notas o si quieres tomar notas, voy a tocar ciertos puntos sobre la vida de Gedeón. Yo no sé si has escuchado hablar de él, un poquito de su historia, y yo te la voy a tratar de contar un poquito. No te me vayas a dormir. Son 8 puntos, bueno, son 7. Si voy en el quinto ya estás así como que batallando, aguanta, van a faltar 2. Entonces, o si estás viendo que tu compañero de al lado se está durmiendo ahí, como que le das un codazo, por favor. Ahorita ya acabamos de comer y sé que estamos como que aquí el mal del puerco haciendo su efecto. Entonces ahí te pido que me apoyes y que vamos a terminar esto y vamos a avanzar. Entonces yo quiero que me ayuden a leer Jueces. Ahí les voy a dar un poquito el contexto de lo que está sucediendo en esta historia. ¿Sabes? El pueblo de Israel, después de haber cruzado después de haber sido liberados de Egipto con Moisés, el pueblo de Israel, Dios les dio la victoria y pasó y los llevó y atravesaron a través de esta temporada difícil en Egipto. Sin embargo, Dios los liberó. Entonces pasaron 7 años y el pueblo de Israel empezó a tener malas ideas y empezó a tener malas costumbres, empezó a adorar a dioses que no deberían de adorar, empezaron ahora sí que a hacer las cosas como no deberían de hacer. Yo creo que Dios les dio la victoria y ellos dijeron, bueno, pues ya estamos bien, ahora vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y eso fue lo que pasó. Ese es como que un poquito el contexto. Entonces vamos a leer Jueces 6:1. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas, en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y ahí me voy a detener un poco.
Imagínense esta historia, ¿no? Imagínense el pueblo de Israel siendo constantemente atacado, siendo constantemente, ahora sí que oprimido, hasta les mataban a toda la comida que tenían. Pero, ¿sabes? El conta hace rato decía, 7 años duraron padeciendo hambre. Dice el conta, yo con un día que dure sin comer estoy como que, ¿no? Entonces, 7 años padeciendo tanto sufrimiento. Y no era un sufrimiento así levesón, o sea, era realmente una persecución, era estar escondidos. Dice aquí que se escondían, hacían como que trincheras y se escondían en cuevas, con tal de que los madianitas no los vieran y no les hicieran daño. Entonces, estaban pasando un proceso un poco difícil. Ahora, Gedeón era un juez, era uno de los jueces. En aquel entonces no había un rey, no tenían un rey. Entonces, Gedeón fue llamado como juez a través, o Dios lo llamó para que pudiera ser, o fue el escogido para que pudiera liberarse de los madianitas. Ahora, punto número 1, voy a tocar 7 puntos. Esta historia la voy a dividir en 7 partes. Y la primera es de que Dios escogió a Gedeón de una forma. Gedeón estaba en la peor temporada de su vida. Gedeón no tenía, ni siquiera sabía que él podía hacerlo. Entonces, el número 1 es: Dios escoge al incapacitado para habilitarlo a salir de sus límites. Yo no sé si esto te suena un poco conocido, que a veces Dios te avienta así como que al duelo para que tú puedas descubrir hasta cuándo puedes, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y esto pasó con Gedeón. Ahora, el nombre de Gedeón me llama mucho la atención, que significa, o viene del hebreo, que significa leñador, picapedrero, guerrero, poderoso, juez, libertador. Ese era el significado de Gedeón. Entonces, sí, me llama la atención que desde un inicio Gedeón ya estaba marcado, ya estaba definido como un guerrero, un victorioso, ¿no? Y a veces a nosotros como personas que estamos en este siglo, ¿verdad? A lo mejor tú no te llamas Gedeón, a lo mejor no te llamas Gedeona, ¿verdad? Pero yo creo que Dios también te ha dado una identidad de valiente, de guerrero, de poderoso, para que puedas atravesar la situación cual sea que estés atravesando en estos momentos. Y me llamó mucho la atención eso. Entonces, a veces Dios ya ha colocado en nuestro interior el potencial para poder cumplir ese llamado y nosotros no lo sabemos. A veces no nos hemos dado cuenta, pero me voy a detener un poquito. Más adelante vamos a ver cómo es que Dios nos recuerda siempre nuestro llamado. Entonces, en este punto número 1, Gedeón era pobre, tenía miedo, tenía hambre, tenía un montón de cosas, ¿verdad? Malas, que estaba frustrado hasta cierto punto, y él se encontraba, dice ahí la palabra, que estaba trillando, o estaba, menciona aquí que estaba escondido en una cueva, y de repente un ángel se le aparece. Entonces, el versículo 6 dice: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y como les comentaba hace rato, 7 años, por 7 años estuvo el pueblo oprimido. 7 años Dios les quitó el favor después de haberlos llevado sobre una victoria. Por 7 años Dios los mantuvo, ahora sí que apartados de él, o más bien ese pueblo se apartó de Dios. Fue lo que sucedió. A veces en las crisis, ¿sí les conté cómo se llamaba este mensaje? Revístete de fortaleza. No me acuerdo si los dije. Revístete de fortaleza. ¿Sabes? Me gusta mucho que a veces podemos utilizar ese antes de cualquier palabra. Por ejemplo, me gusta que tenemos la opción de poder renacer, que podemos rehacer, que podemos reinventar, que podemos renacer incluso. Entonces,
a veces nosotros nos limitamos tanto y no volvemos a hacer. ¿Qué significa ese es volver a hacer? Hacerlo una vez. Si no te funcionó la primera, lo puedes hacer una segunda vez. Entonces lo estás rehaciendo, lo estás reinventando, lo estás renaciendo. Y me gusta que Dios nos da esa oportunidad. A veces no nos sale algo en la primera, a veces la regamos haciendo algo que ni siquiera debíamos de hacer, pero tenemos la oportunidad de volverlo a hacer. Y eso nos da también la fortaleza para poder creer y confiar y creer en un nuevo nivel. Ahora, ¿qué pasa cuando batallamos haciendo algo y la regamos, como les decía hace rato, pero al momento de volverlo a hacer, lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos una opción, que creemos que lo podemos hacer bien, ¿no? Que podemos hacer las cosas mejor a como las hicimos anteriormente. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros les vamos a llamar fe, que tenemos esa confianza de que se puede hacer mejor o que podemos hacerlo mejor, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y número 2, Dios nos habla nuestro futuro, no nuestra realidad. Entonces, si continuamos en el versículo 12, este ángel se le aparece a Gedeón cuando él estaba escondido. En el versículo 12 dice: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero y valiente. Este versículo me gusta mucho porque no nada más le dio una afirmación de decir el Señor está contigo. No nada más se lo recordó, sino le reafirmó que él era un guerrero valiente. Entonces me gusta que a veces cuando nosotros estamos pasando por situaciones complicadas, viene alguien y nos dice, el Señor está contigo, pero nos olvidamos que nosotros tenemos la capacidad de poder vencer, o nos olvidamos que nosotros tenemos esa fortaleza y que esa fortaleza ya vive en nosotros, ya está en nosotros. Y el ángel vino y le recordó eso. Le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que Gedeón en ese momento no era un guerrero y no era una persona valiente. Gedeón estaba ¿qué? Escondido. Gedeón tenía miedo. Gedeón necesitaba esconderse de algo. Yo no sé, yo tengo una niña que tiene 2 años y les comentaba hace rato que la semana pasada cumplió 2 años, en junio 22. Y hagan de cuenta que dijo: ya son las 12 de la noche, ya tengo 2 años, ya voy a entrar a la etapa de los terribles 2. Y empezó con unos berrinches que Dios santo, yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda con esta niña, verdad? Y empezó a tener una transformación, porque si ustedes la conocen, es una niña que anda y que grita y es muy ocurrente, se le ocurren muchas cosas. Yo creo que los niños de hoy vienen con este chip que yo no sé de dónde vienen, porque hacen cosas que yo dije, es una niña de 2 años, o sea, yo ni a mis 20 hago lo que ella está haciendo ahorita, ¿no? No tengo 20, pero, ¿verdad? Por no decir. Entonces digo, yo a esa edad jamás hubiera hecho lo que ella está haciendo. Y ella es muy como, no le da miedo nada, como que es muy así, es como que muy ruda y como que va y anda y corre y es como que así ella anda en su mundo y en su onda, ¿no? Pero ayer le regalaron un peluchito, era un gatito y le gustan mucho los gatitos. Y ella, cuando hace algo malo, bueno, no creo que sea la única, yo creo que hay muchos acá, pero cuando hacen algo malo, lo hacen a escondidas, ¿no? O están calladitos, o cuando dicen, algo está haciendo porque no la escucho, o ese silencio me suena a que algo está haciendo, ¿no? Entonces yo voy a buscarla
Y yo no estaba distraída, ni estaba en mi teléfono, ni estaba viendo la tele, ni nada, sino que me acordé. Y yo dije, Laila, ¿dónde está Laila? Y la voy a buscar y estaba rayando toda la pared con un plumón morado, súper fuerte. Yo dije, Dios, algo estaba haciendo y estaba a escondidas. Y cuando se asusta, ella lo que hace, mete su cabeza así en mis piernas, ¿no? Y viene corriendo algo que le asusta. Entonces, ayer le regalaron un peluche y ese peluche hace un ruido. Entonces, ella lo vio y le gustó y lo agarró, pero no sabía que hacía un ruido. Cuando suena el ruido, que ni siquiera es de un gatito así como miau, bonito, ¿no? Sino hace como que algo raro, así como que no sé qué cosa tenía adentro, sino ella lo suelta, se asusta y se mete así en mis piernas, así como así, ¿no? Y yo la agarro y le digo, ay, mami, o sea, es un gatito, y la consuelo, ¿no? Sabes, a veces, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces nosotros, cuando tenemos miedo, a veces no corremos a las piernas de nuestro Padre Celestial para poder resguardarnos en Él. A veces hacemos otras cosas diferentes, o a veces acudimos a personas o a situaciones, o incluso a personas equivocadas que ni siquiera nos pueden dar un buen consejo hacia dónde dirigirnos, sino, pero sabes, yo creo que Dios está ahí diciendo, hey, vente aquí, aquí yo te cuido, aquí yo estoy contigo. Entonces el ángel le dijo eso, el ángel le dijo, el Señor está contigo, guerrero y valiente. Entonces yo me imagino a Gedeón escondido detrás de las piernas de Dios, diciéndole, yo tengo miedo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces el Señor le recordó, y no nada más le dijo, yo estoy contigo, sino también le dijo, eres guerrero, eres valiente. Entonces esa es la identidad que Dios nos da. Esa es la identidad que Dios nos dice, hey, ¿estás pasando por divorcio? Ok, yo estoy contigo, pero también te puedo recordar que eres esa mujer valiente, también te puedo recordar que eres ese hombre responsable, también te puedo recordar que yo estoy contigo, no importa la circunstancia. Entonces, Jesús es perfecto para podernos recordar nuestra situación. Y no solamente nos dice, estoy contigo, sino también nos dice, tú puedes lograrlo porque eres valiente. Y esa es la voluntad. La voluntad de Dios y propósito, dice aquí, es bendecirte y hacer de ti una bendición. Levántate y revístete de fortaleza. Hay que tomar fortaleza, hay que seguir avanzando. Entonces, lo que el ángel hizo con Gedeón fue recordarle, ¿no? Lo acabo de mencionar, fue recordarle. Pero sabes, en nuestro tiempo, a lo mejor no se nos va a aparecer un ángel cuando estamos escondidos en nuestra situación, si no vamos a escuchar una voz que nos dice, hey, ánimo, tú puedes. O se nos va a acercar un amigo que nos puede decir, oye, no estás solo, yo estoy contigo. O a lo mejor va a llegar el pastor y nos va a decir, oye, ánimo, aquí arriba nos va a dar un mensaje que nos anima, ¿no? Entonces, a veces esa voz es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la acción que el ángel en aquel entonces hizo con Gedeón. El Espíritu Santo es el que nos trae a nosotros y nos recuerda el privilegio que tenemos como sus hijos. Así que hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo, hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y punto número 3, Gedeón hace una pregunta ansiosa. Y yo no sé si ustedes lo han hecho antes, pero Gedeón le contesta, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón le pregunta al ángel, pues ok, Dios está conmigo, pero si Él está conmigo, ¿por qué nos está pasando todo esto? Y muchas veces esa es la pregunta que todos nos hacemos. Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando por esta desgracia? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué pasó esta situación difícil? ¿Por qué estoy pasando por enfermedad? ¿Por qué? Ahora, recordemos que el pueblo de Israel había tenido una victoria, pero el pueblo de Israel se desvió por 7 años, empezó a hacer cosas que no estaban correctas y
Y esta es la deshonra y la miseria que empezaron a vivir a través por sus acciones, a través de lo que ellos estaban pasando. Pero hay un pero, ese pero que me gusta, es de que no nada más, aunque hayamos pasado por desobediencia, no se queda ahí la cosa. Sabes que Dios siempre es bueno para perdonarnos y para volver a reiniciarnos y decir, ok, si no lo hiciste bien esta vez, tienes una segunda oportunidad para que lo vuelvas a hacer bien. Y eso fue lo que les dio al pueblo de Israel. Entonces, el Señor está con nosotros. A veces cuando nos preguntamos si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Es una pregunta muy, muy recurrente. Segunda de Crónicas 15:2 dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Muchas veces nuestra mayor frustración o la situación que estamos pasando ahorita generalmente nos va a revelar nuestra mayor misión. ¿A qué voy con esto? Nuestra frustración, la frustración más grande que estemos pasando en nuestra vida nos va a decir cuál es nuestra misión más grande. Por ejemplo, el año pasado mi esposo falleció de cáncer y para mí eso fue una misión, para mí eso fue digamos, una situación, una frustración que cargué por una temporada de tiempo que yo decía, ¿por qué? Y me hice la misma pregunta que Gedeón: hey, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Ahora yo estoy entendiendo que lo que yo pueda compartir a través de lo que Dios hizo conmigo en ese proceso, lo que Dios transformó en mí. Yo mencionaba hace rato, hay ciertas perlas de sabiduría, hay ciertas joyas que son que podemos obtenerlas a través de las situaciones más frustrantes de nuestra vida, y solamente las podemos obtener cuando las atravesamos, no cuando les damos la vuelta, sino cuando atravesamos estas situaciones complicadas. Aprendemos valores que no se pueden aprender cuando nuestra vida va así como que de color de rosa. Estas perlas solamente las vamos a poder aprender a través de los procesos más complicados. Ahora tú me preguntas, ay sí, pero pues ya no está contigo. Y digo, pues sí, ya no está conmigo. Realmente es una temporada complicada y yo me hubiera gustado que él hubiera tenido a lo mejor otro final. Pero ahora yo puedo decir, el Señor está conmigo. El Señor está caminando conmigo. Ahora puedo decir, no va a haber ninguna otra adversidad que pueda llegar a mí y que yo no esté preparada para poder decir, el Señor va caminando conmigo. Y entonces llegamos al punto número 4, una gran comisión. El Señor en Jueces 6:14 le encargó a Gedeón y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ve con la fuerza que tienes. A veces no tenemos fuerzas. A veces no tenemos ni siquiera el ánimo. A veces no tenemos ni siquiera las ganas de poder caminar o de poder avanzar. ¿Sabes? En ese tiempo que pasé complicado, estaba embarazada, tenía que ir con las fuerzas que tenía, sí o sí. No tenía otra opción. No podía como que dejarlo y ya. O sea, yo podía haber dicho, ay, pues estoy embarazada, que alguien me ayude o que alguien lo cuide o que alguien esté con él. ¿Sabes? Yo decidí decir, vamos a darle con las fuerzas que tenga Dios. A lo mejor no son muchas, pero tus fuerzas son mucho más grandes que las mías. Y en esa temporada, de verdad, yo les puedo decir, yo no sé cómo es que atravesé tantas situaciones si no hubiera estado yo agarrada de la mano de Dios. ¿Sabes? Dios me iba enseñando una y otra vez
día con día. Él me enseñaba que su gracia y que su fortaleza y que todo lo que había aprendido en la iglesia, incluso en los cursos que hemos estado teniendo, y tenía toda la teoría en mi mente, ¿sabes? Tenía los versículos: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y tenía toda la teoría en mi mente, pero cuando lo llevamos a la práctica, ahí es cuando dices, ala, o sea, ahí es cuando todo lo que estaba dentro de tu mente se hace realidad y puedes experimentar ese poder sobrenatural. Ahora, es una situación complicada, una pérdida, sí, pero también es una situación complicada, a lo mejor una pérdida emocional, un divorcio, a lo mejor también es complicado una pérdida financiera, un negocio, no sé, cada uno de nosotros puede tener su propia pérdida, pero sabes, hoy yo quiero recordarte: Jesús va contigo, esfuérzate, Jesús va contigo, eres valiente, Jesús va contigo. Y a veces nos encontramos con excusas comunes, como es el siguiente punto, número 5. Gedeón le contesta en el versículo 15: Señor mío, le dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, yo soy el menor. Y empieza a darle una lista de excusas. Yo le puse aquí una excusa común. Es decir, yo ni siquiera estoy capacitado. Gedeón le dijo: yo soy el más pequeño de todos, mi familia es pobre, nadie en mi casa o hemos pasado por algo como esto. ¿Cómo es que yo voy a ir a derrotar a un montón de soldados madianitas con tan solo? Y no les quiero como que adelantar mucho la historia porque la vamos a ir desmenuzando los próximos domingos, pero Gedeón lo llama a él para que él pueda vencer al ejército madianita con tan solo 300 hombres. Yo no sé si han visto la película de 300, de los fortachones que aparecen en esa película, pero yo no sé si contaba el contador, decía el contador que no sabía si esa película estaba inspirada en la historia de Gedeón, pero que Dios le da esa comisión a Gedeón y le dice que él puede ir en su representación para vencer a los madianitas. Entonces la excusa de Gedeón era: ¿con qué voy a salvar yo a Israel? ¿Qué cualidades ves en mí? ¿Qué es lo que hay en mí? Y Jehová le contestó: ciertamente yo estaré contigo. A veces no necesitamos más que eso. Creo que cuando tenemos a Jesús, cuando tenemos a Dios en nuestro lado, tenemos lo más importante. Es mucho más que suficiente tenerlo a Él de nuestro lado. Y Gedeón le decía: bueno, yo soy pobre, mi familia somos pocos. Y la respuesta de Dios simplemente es: yo estaré contigo, yo voy a ir delante de ti. Ahora, cuando tú le das entrada al Espíritu Santo, en este caso el ángel fue el que se le apareció a Gedeón, pero cuando tú le das entrada al Espíritu Santo a tu vida, a tu casa, Él te da lo que nunca pensaste tener. Cuando tú le dices: Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, dime cómo le hago, dime cómo puedo solucionar, cómo puedo salir de esta pérdida, cómo puedo salir de este dolor, cómo puedo avanzar, cómo puedo salir de esta tentación, de este pecado, cómo le puedo hacer. Sabes, el Espíritu Santo te va a mantener en victoria. Dice: para que haya una victoria siempre tiene que haber una batalla. Tienes que pelear esta batalla. No tengas miedo, sé valiente, no tengas miedo, agárrate de la mano de Dios y avanza, y avanza. Y el siguiente punto y el último punto que voy a mencionar, si alguien me puede apoyar con el piano: un acto de adoración. Al finalizar, dice el versículo 24: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, que esto es: Jehová es paz. Este altar, como el altar de la cruz de Jesús, habla poderosamente de la paz de Dios.
Jehová envía su paz. Gedeón como que entendió y dijo, la única forma en cómo puedo obtener esta victoria es a través de Jesús. Y Dios se la dio. Dios le dio la victoria, pero al finalizar él construyó un altar de adoración. ¿Sabes? En los momentos más difíciles de tu vida es muy difícil adorar. O se te hace muy complicado orar. Se te hace muy complicado levantar las manos cuando sientes que las traes arrastrando, ¿no? Cuando sientes que estás avanzando ni con tus fuerzas. Y es difícil poder decir, Dios, gracias por esta temporada, ¿no? Mejor quisieras decir, Dios, gracias porque estoy en victoria, porque estoy en la cima donde quisiera estar, porque estoy logrando todos mis objetivos, porque me siento una persona que ha vencido, porque me siento una persona exitosa, ¿no? Y a veces se nos hace bien fácil levantar nuestras manos cuando estamos en la mejor temporada de nuestras vidas. Eso es fácil, eso es, como le dicen, es piece of cake. No hay ningún reto en eso. Pero cuando las cosas van mal, lo único que quisiéramos hacer es escondernos. Es escondernos en nuestro closet. Es estar ahí. Yo les decía al grupo Conexión cuando estaba más joven, una vez hice algo que no me siento orgullosa de, y me metí a mi closet y me puse a llorar ahí por horas y horas y horas. Y ahí estaba, escondida en el closet. Yo no sé por qué, pero ahí quería estar. Entonces solamente quería estar escondida, lejos de la gente, pero me sentía mal, me sentía culpable, me sentía que ni siquiera merecía adorar a Dios, que ni siquiera merecía venir a la iglesia, que ni siquiera merecía estar acá y levantar mis manos, y se me hacía muy difícil y estaba escondida, ¿sabes? Pero cuando encuentras en Dios, cuando encuentras que en medio de la adoración pueden surgir incluso milagros que actúan al momento de que con un simple acto de adoración, que es levantar las manos, el Espíritu Santo empieza a hacer milagros en ti. Y cuando mi esposo falleció, le hicieron un servicio especial en memoria de él, y estábamos aquí en Adorarte, y yo venía entrando por esa puerta en una silla de ruedas, porque tenía 2 días que había dado a luz. Entonces venía yo entrando, me pusieron aquí, y tengo muy presente en mi mente que empezaron a tocar los chicos de la banda. Él antes tocaba el bajo y era parte de la alabanza. Y ese día que yo estaba ahí sentada, obviamente con el corazón destrozado, pasando por el dolor más grande de toda mi vida, jamás había experimentado algo como eso. Y para mí hubiera sido muy sencillo haber dicho, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué Dios me hizo pasar por todo esto? Y enojarme con Dios y decirle, hey, si yo te sirvo, si yo estoy en la iglesia todo el tiempo, si Cristian te alababa, si Cristian estaba aquí trabajando con los jóvenes. Y sabes, yo hubiera podido haber tomado una postura que para mí hubiera sido correcta, ¿no? Y decirle a Dios, hey, ¿por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué lo hiciste de esta forma? Cuando yo estaba ahí sentada, lo único que nacía en mi interior era simplemente levantar mis manos y decirle a Dios, que se haga tu voluntad. Y decirle a Dios, está bien, te voy a alabar, no importando que. Una vez le hice una promesa a Dios y le dije, si tú lo sanas, Dios, si tú le quitas todo lo que tiene, yo te voy a alabar, yo te voy a servir, yo voy a entregar mi vida a tu servicio, yo voy a estar ahí 24/7, no importa. Y así le hice una promesa acá, ¿no? De que, o sea, ya iba a dejar de hacer, me iba a convertir en monja casi, ¿no? O sea, yo dije, Dios, si tú lo sanas. Y a veces hacemos promesas así. A veces decimos, Dios, si tan solo tú haces este milagro, ¿no? Si tan solo tú me das el boleto de la lotería que tanto estoy esperando. O sea, y a veces hacemos promesas así, ¿no? Promesas que dices,
ay Dios, por favor, yo voy a hacer esto y esto y esto, y ahora sí me voy a portar bien, y ahora sí voy a hacer esto, y empezamos a prometerle, ¿no? Pero a veces, cuando no recibimos la respuesta que estamos esperando de Dios, ahí es cuando Dios dice, ok, ¿ahora qué vas a hacer? A ver, ¿ahora qué? No te di lo que querías, ¿qué vas a hacer, no? Y en ese momento yo pude levantar mis manos y decirle, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieras hacer. Y antes compartía esto, yo decía, bueno, si no cumpliste, o si no, digamos, respondiste a mi oración de decir, si tú lo sanas, yo te voy a servir 24/7. Ahora yo digo, yo sé que no lo sanaste, yo sé que te lo llevaste contigo, ¿no? Que a lo mejor no hubiera sido lo que yo hubiera querido, pero aún así yo le puedo decir a Dios, aún así te voy a servir 24/7, aún así voy a estar contigo 24/7. Y eso, a veces esa respuesta es la respuesta más difícil de hacer. Es estar en los momentos más complicados, o estar en los momentos más sencillos es fácil, pero estar en los momentos más complicados es lo más difícil. Y a veces hay decisiones que tenemos que tomar que van a cambiar el rumbo de nuestra historia, que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. A lo mejor ahorita Dios nos está mandando a hacer ese Gedeón que dice, hey, esfuérzate, tú eres mi guerrero, hey, avanza, ve a pelear sin miedo, porque yo estoy contigo. Y el ángel se lo repitió varias veces, le dijo, yo voy a ir contigo, yo voy a pelear contigo, no vas a estar solo. A veces nada más necesitamos esa vocecita que nos dice, hey, si tú no vas solo, como cuando mi niña se esconde atrás de mí y yo la resguardo. A veces así Dios solamente quiere que corramos detrás de Él a escondernos como niños chiquitos, y Él te va a decir, ok, yo estoy aquí, yo soy tu papá, yo te puedo ayudar a vencer, yo te puedo ayudar a salir de lo que estás pasando. Y solamente necesitamos eso, no necesitamos más. Ni siquiera necesitamos agarrar nuestra espada, porque vamos a leer y aprender un poquito más de la vida de Gedeón más adelante. Pero ellos no tenían así como que el gran armamento para vencerlos. Ellos solamente iban con la fe y con la confianza que Dios había depositado en ellos. Y a veces no necesitamos nada más. No necesitamos ni siquiera tener una armadura y estar completamente cubiertos, que nada nos pase. A veces solamente necesitamos tener una espada de fe. A veces solamente necesitamos tener un escudo de confianza en Dios, un escudo que nos ayude a continuar. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy con todos nosotros. Y yo los quiero invitar a que, si se pueden poner de pie. Saben, nuestras vidas, a mayor adoración, nuestras vidas van a tener una mayor transformación. Cuando adoramos, en medio de la adoración, y es una adoración de sacrificio, es decir, me cuesta adorarte, Dios. Me cuesta decirte cuánto te amo, porque estoy pasando en la temporada más difícil de mi vida. Me cuesta. Pero cuando hacemos un sacrificio de alabanza y de adoración, nuestras vidas empiezan a tener una transformación desde adentro hacia afuera. Entonces, si a lo mejor estás pasando por alguna situación complicada en este momento, mi consejo, y si a lo mejor mucho de lo que hablé no se te queda, que se te quede esto: que en medio de nuestra adoración podemos transformar nuestra circunstancia. En medio de nuestro miedo y nuestro temor podemos simplemente decir: Dios, sé tú en mí, ayúdame a vencer, ayúdame a continuar. Y poder decirle a Dios: Espíritu Santo, ven a mi vida. Y yo quiero animarlos a que puedan cerrar sus ojos. Y en esta tarde ya, si tú estás pasando por algún tipo de situación complicada en tu vida,
yo quiero invitarte a que este es el tiempo en el que digas: Dios, solo no puedo, ayúdame. Y Dios en esta tarde te va a confirmar que Él está contigo, que Él está ahí contigo animándote a vencer. Y también quisiera hacer una oración por aquellas personas que necesiten una reconciliación con Dios, que me digan: Laura, necesito encontrarme de nuevo, necesito reencontrarme, necesito renacer de nuevo, necesito reinventarme, necesito. Y si tú eres una de esas personas, y todos con nuestras manos cerradas, puedes levantar tu mano al cielo y decir, solamente en señal de adoración, y decir: Dios, hoy me quiero volver a encontrar contigo. Hoy quiero volver a tener un encuentro contigo, Dios, y poder decirte: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está todo lo que tengo, todo lo que soy, porque sin ti nada soy. Yo no sé si a lo mejor te has apartado por un tiempo. Yo no sé si a lo mejor has estado teniendo luchas internas de tentaciones, luchas internas de deseos que no son correctos, o que estés pasando por algún duelo, por alguna enfermedad. ¿Sabes? El Señor está contigo. El Señor está caminando contigo, y yo quiero orar por ti. Señor, te damos tantas gracias por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones, Dios. Te damos tantas gracias porque podemos correr como niños pequeños a tus pies y decir: Dios, sola no puedo, tengo miedo, ayúdame a salir de esto, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creer que en medio de la enfermedad tú puedes traer un milagro. Ayúdame, Señor, a poder avanzar y creer en ti. Ayúdame, Señor, a poder tener esta perla de sabiduría, esta perla que solamente la puedo obtener pasando a través de este dolor, a través de este duelo, a través de esta pérdida emocional, a través de esta pérdida en mi matrimonio, a través incluso de una situación difícil con tu hijo, con tu hija. Espíritu Santo, danos la capacidad para poder avanzar. Danos, Señor, esa fortaleza que solamente tú das, esa fortaleza que solamente proviene de ti. Y el día de hoy, Señor, nos regresamos a ti, Señor, con nuestras manos abiertas, para poder abrazar todas las promesas que tú tienes para nosotros, porque hoy tú nos recuerdas que tú nos has dado el poder, y que tú incluso ya nos has dado la victoria en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias porque hoy nos podemos encontrar contigo, porque hoy podemos aprender acerca de la fortaleza que viene del cielo, de la fortaleza que viene de una fortaleza sobrenatural que ni siquiera entendemos cómo podemos pasar una situación complicada si no es agarrados de tu mano. Señor, te damos tantas gracias por lo que tú haces y lo que tú harás en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no tomas un tiempo para adorar a Dios ahí en tu lugar y para poder levantar un sacrificio de alabanza, tal vez un sacrificio de adoración hacia Dios, y decirle: Jesús, toma mi vida, toma mi adoración, toma todo lo que soy. Jesús, tómame en tus manos. Vamos, ¿por qué no alabas a Dios ahí?